Jacob es un hombre muy malo. Fue una experiencia horrible. Porque si realmente estuviera ayudando a los niños, no podría hacer cosas como esta. Cosas realmente extrañas con él. Realmente. Pero en nuestra cultura eso no está permitido. Porque lo que él hacía aquí era verdaderamente una locura. Destruyó las relaciones entre la gente, la forma en que los trataba. Fue duro. Ni siquiera quiero recordarlo. Fue un día horrible para mí. Lo que hemos aprendido aquí es, francamente, un shock. Ahora mismo estamos en Tanzania. Llevamos 14 días aquí rodando un documental de investigación sobre Yaqub Yal, un hombre que se suponía que iba a ayudar a los niños locales. Pero en lugar de eso dejó tras de sí vidas destrozadas, centros arruinados y docenas de historias llenas de dolor. Visitamos aldeas donde Yaqub Yal había estado y donde, según testigos presenciales, había cometido actos que solo pueden calificarse de atrocidades. También hablamos con los niños que él mismo mostró en las redes sociales. Estamos en el centro Nature and Skills, un lugar que solía ayudar a los niños, mucho antes de que Yaqub Yal llegara aquí. Personas como Teresa, Ramadán, Bob y muchos otros han trabajado aquí. Pero hoy solo quedan muros vacíos y sueños rotos. Y según testigos presenciales, es Yaqub Yal quien está detrás de esta destrucción. Ahora escucharán los primeros testimonios. Son las historias de las personas que trabajaron aquí y de los niños que aún lo recuerdan todo. Cuando Yaqub apareció por primera vez, se quedó aquí. Al principio parecía una persona normal, pero luego empezamos a notar algunas pequeñas cosas y poco a poco se fue haciendo evidente qué tipo de persona era. Conocí a Jacob cuando trabajaba en Nature and Skills, porque dijo que vino para ayudar al centro y a los niños. Cuando le hablamos de nuestro centro, prometió que nos ayudaría. Luego empezó a meterse en todo tipo de asuntos turbios y a veces se comportaba muy raro y se descontrolaba. Descubrí que el proyecto que Yaqub había estado promoviendo durante 2 años en realidad no era en absoluto lo que él mostraba públicamente. No pasaba mucho tiempo con los niños, pero todo lo que necesitaba eran fotos y vídeos. Al poco tiempo, vimos en Facebook que ya publicaba: este niño necesita esto, aquel necesita aquello. E incluso cosas que no habíamos pedido. Solo necesitaba grabar un video con los niños para recibir dinero de la gente. Supuestamente recolectaba ayuda de Chequia para ayudar a la gente, pero en realidad era un truco para destruir la comunidad local aquí en Tanzania. Cuando le pregunté, me dijo que recibía el dinero de los estúpidos blancos de Chequia. Yaqub es así, ¿entiendes? Aquí, en Tanzania, la vida es dura. Él lo sabe y se aprovecha de ello. Yaqub fotografió esta casa, donde viven 5 niños, y prometió ayudar, pero no hizo nada. Se llevaron a mis hijos, los apartaron sin decirnos nada y prometieron que nos iban a ayudar. Pero luego simplemente desaparecieron. Han venido otra vez para recaudar dinero de los europeos. Eso lo odio, realmente lo odio, realmente lo odio. No está contenta, hasta tiene ganas de llorar. Se llevaron lo que estaba destinado para nosotros. Esa mujer, que literalmente se echó a llorar cuando empezó a hablar de Yal, vive en una choza de barro con 5 hijos. Estamos en el pueblo donde estaba el primer orfanato. Hoy estamos aquí por tercera vez y preguntamos a los lugareños si conocen a Yaqub. Acabamos de grabar el primer testimonio. Le conoces, ¿verdad? Dice que sí. ¿Crees que le gustan los niños? No. ¿Alguna vez lo viste llevar a los niños a un lado? ¿Tomarlos e ir a algún lugar privado con ellos? Sí, lo hizo, solo con los varones. ¿Y qué hacía con ellos? Estaba con ellos juntos. Tomaba el bolso y se iban juntos. Los llevaba a la casa. Normalmente no parecían felices. Estaban callados. No hablaban mucho. ¿Hubo momentos en los que pasó tiempo a solas con esos niños? Sí. Lo tocó aquí y aquí, en todas partes. ¿Tienes miedo de Yaqub o no? Le tengo miedo. Dice que le tiene miedo a Yaqub. ¿Por qué?
porque tenía mal comportamiento. Dice que nunca vio a Jacob enseñarles nada directamente. Pero Jacob a menudo se quedaba con ellos en esa habitación. Esa última habitación, ahí es donde pasaba tiempo con ellos. Y más tarde, cuando Abdul fue al colegio, comenzó a comportarse inapropiadamente allí. Esto fue después de que empezó a pasar tiempo con Jacob. Empezó a portarse mal en el colegio. Sabemos que se encerraba allí con los niños. Abdul empezó a mostrar un comportamiento homosexual. Entraba con Abdul o con Exaudi, cerraba la puerta con llave, no dejaba entrar a nadie y se quedaba a solas con ellos. Eso realmente me enferma. Esto es simplemente horrible. Es realmente horrible. Vi a Yuma. No está bien porque su aspecto da la sensación de que es un niño muy asustado. ¿Cómo te sentiste cuando te pegó? Muy mal. Cuando los llevé al colegio donde están ahora, se podía ver que fueron maltratados. ¿Saben? Fueron maltratados, pero no puedo decirles exactamente cómo los trataron. Miren, son demasiado jóvenes incluso para decir cómo fueron tratados y lo que Jacob les hizo. Incluso ahora no sabemos dónde están los niños. Y todo por culpa de Jacob. Lo que acaban de escuchar es solo una pequeña muestra, porque esto es solo el comienzo. Es apenas una leve insinuación de lo que aún van a descubrir. Apareció un hombre blanco llamado Jacob, que tenía autoridad en el edificio. Cuando este hombre blanco llegó, yo tenía 10 años. Me dijo que me llevaría al colegio. Yo llevaba una camisa de manga corta. Él la rompió. Ya la había rasgado. Aquí está la cicatriz. Otro corte aquí. No paraba de decir que quería casarse conmigo. Cuando estaba corriendo era muy doloroso. Casi me desmayaba del dolor. Pensábamos que después de encontrarnos con esta chica, nada podría ser peor. Pero estábamos equivocados. Lo que le ocurrió a este niño va más allá de toda humanidad. Hay cosas en las que ningún niño debería siquiera pensar, y mucho menos pasar por ellas. ¿Lo conoces? Este es Jacob. ¿Es Jacob? Él... ¿Y cómo es posible que este depredador hoy esté estudiando para ser pedagogo? ¿De verdad queremos que algún día dé clases a niños en un colegio? Yal está estudiando para ser pedagogo. Y su compañero, Martín Malundi, Chicho. Él está estudiando en la Academia de Policía. Díganme, ¿es normal que una persona que ha cometido tales atrocidades durante años se encuentre en una posición donde tendrá que garantizar la seguridad? ¿Y de quién será esa seguridad? Después del estreno del primer documental, Yal empezó a decir que Alatra difundía mentiras sobre él, y que quienes hablaron estaban mintiendo, y apenas si se habían cruzado con él. Y un poco después, Yal ya empezó a alardear abiertamente de que estaba presentando denuncias penales y demandas. Así que quiero volver a preguntarte directamente, Jacob, ¿a quién exactamente piensas demandar? ¿A Teresa? ¿A Bob? ¿O a los niños del centro Nature and Skills? ¿O a Stanley? ¿O tal vez quieres demandar al director de servicios sociales en Moshi, que nos entregó un informe oficial sobre ti? ¿O al alcalde de la aldea, que también nos contó en qué infierno convertiste la vida de los habitantes locales? Entonces, ¿a quién? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Por qué estas personas dicen la verdad sobre lo que tuvieron que vivir contigo? En lugares donde la gente apenas sobrevive, donde las enfermedades son algo cotidiano y la comida es un lujo, cualquier persona que llega desde Europa se convierte en un símbolo de fe en que todo puede mejorar. Yal se aprovechó de eso de la peor manera posible. Literalmente lucró con el sufrimiento humano, pero si solo se tratara del dinero, lo más terrible es lo que hizo con ese dinero y cuántas vidas destruyó en lugar de ayudar. Y ahora debemos mostrárselo a todo el mundo. Porque después de todas estas atrocidades que cometió, Yal simplemente huyó de África. Amigos, ahora estamos caminando por la misma calle. O mejor dicho, por esta aldea, donde Jacob solía estar con más frecuencia. Y cada vez que mostramos su foto, mucha gente por aquí lo reconoce. Y, sinceramente, aún no he oído a una sola persona decir algo bueno sobre él.
porque todos aquí saben las atrocidades que hizo. Es la misma barriada donde creció Moses y donde, según Stanley, Jacob se escondió durante unos 6 meses. Fue su último paradero en Tanzania antes de huir. Y precisamente Moses, a quien ven ahora caminando con nosotros, fue quien intentó atraparlo en ese entonces. Cuando Jacob estaba escapando, intentaron detenerlo en el hotel y también camino al aeropuerto, pero lamentablemente no lo lograron. ¿Conocen a este chico? ¿Sí? ¿Sí? Él estuvo aquí, ¿verdad? Sí, todos lo conocen aquí. Todos lo conocemos. ¿Cómo nos hablaba? Se notaba que escondía algo. Su lado oscuro. Sí, porque tenía malas intenciones. Andaba con el machete diciendo, nadie puede hacerme nada, tengo dinero, tengo de todo, tengo gente detrás que me apoya. O sea, resulta que en su país hay alguien detrás de él, quienes lo enviaron aquí, a Tanzania, para hacer cosas oscuras. Así que, por favor, cuando regresen a su país, hagan preguntas. ¿Quién está detrás de él? ¿Quién lo envió aquí para hacer todo esto? Porque él mismo decía que tenía dinero, andaba con un machete. ¿Y qué hacía este tipo a esos niñitos tan pequeños? Todo eso. Lo conoces, ¿verdad? Mbuyu, el señor Mbuyu. ¿Qué saben sobre esta persona en Buyu? Tal vez tuvieron alguna experiencia con él. Tenía niños pequeños de la calle. Mbuyu. Perdón, aquí llamamos a Jacob Mbuyu. Quería llevarse a un niño de 14 años. Quería llevárselo a su casa. Entonces él me dijo, «Hey, ni se te ocurra llamar a la policía. Si llamas a la policía no volveré a juntarme contigo». Él siempre hacía eso. Cuando hacía algo malo, simplemente, bueno, como si nos manipulara. Daba un poco de dinero y decía, no se lo digas a nadie, a nadie. Daba algo de dinero y nosotros nos callábamos. Conozco a Jacob como una persona que realmente intentó convencerme de dejar de creer en Dios. Intentó hacer que creyera en cosas satánicas. Ese tipo estaba realmente mal de la cabeza, porque se juntaba con gente que estaba metida en cosas turbias. Como matones, ¿sabes? Sabes, esos jóvenes sin principios. Él andaba con ellos, se sentaba con ellos en sus grupos y al final terminaba metido en peleas. Le encantaba trabajar con ellos. Puedo decir que adoraba las peleas. Jacob nos conoce a todos. Aquí, en Tanzania, se reunió con mucha gente. Fingía que quería ayudar. Pero en realidad tenía otra misión. Es una persona con técnicas de manipulación muy fuertes. Convencía a los demás de que alguien era malo y los usaba después. Él literalmente nos enseñaba a odiarnos entre nosotros. Antes de conocerlo, teníamos trabajo, teníamos nuestras actividades, pero Jacob lo destruyó todo. ¿Intentaba asustarte? Sí, intentó asustar a muchos de mis amigos, pero a mí no me asustó. Y yo le dije, no, tú no puedes. Por eso empezó a odiarme. Y pronto se dio cuenta de que yo no era de su tipo, porque no le creía en absoluto. También recibí una queja del presidente de la calle, que vivía allí. Me dijo que Yal tenía algún tipo de medicamento que colocó en la carretera, y cuando llegué por la mañana, vi más de 10 o 20 perros muertos. Así que no sé qué tipo de sustancia les dio. Al principio, cuando llegó Jacob, fue presentado como una persona que venía a ayudar a los niños, especialmente en un orfanato, y la gente esperaba que así fuera. Pero toda la ayuda que enviaban las personas desde Chequia nunca llegó a quienes estaba destinada. También tenemos información confirmada de que Jacob no se ha comportado bien con la sociedad tanzana. Esto llevó a muchas personas de la comunidad a distanciarse de él, especialmente después de que se enteraron de su comportamiento inapropiado. Cuando descubrimos eso, nos preocupó como líderes. Y cuando él se dio cuenta de que estábamos alarmados y que eso podía tener consecuencias, abandonó el país en secreto. ¿Crees que debería ir a la cárcel?
Sí, definitivamente. Así que mi último punto es, si Jacob va a la cárcel, esto no será suficiente castigo para él. Creo que no solo debería ir a la cárcel, sino también hacer trabajos muy duros para pagar por lo que ha hecho. Oh, sí, no fue castigado porque al final, cuando el gobierno lo buscaba, escapó. Cuando huyó, se llevó consigo el dinero que estaba destinado a los niños. Y Jacob simplemente desapareció. Justo antes se había ido en un rickshaw. Se marchó, dejando a la voluntaria Katka con nosotros. También se llevó la tarjeta a la que se enviaban las donaciones al orfanato. Que durante los 2 o 3 años que Jacob trabajó en África, se apropió de unos 2 millones de coronas que iban directamente a su bolsillo. Y eso solo de la cuenta transparente, sin contar el dinero que, como ya dije, la gente le enviaba directamente a su cuenta personal. Cuando huyó con el dinero, Tatiana, Moses y yo lo buscamos en un hotel allí, en varios hoteles. Finalmente encontramos sus chanclas en uno de ellos. Y allí nos dijeron, se fue hace 5 minutos. Dijo que iba al aeropuerto, así que se fue volando con el dinero destinado a los niños. Esta es la historia de Jacob Yal en África. Y créanme, esto está lejos de ser todo. Podríamos haber abordado muchos más detalles en esta investigación. Durante las 2 semanas de nuestra investigación, visitamos los lugares donde había estado Yal. Caminamos con su foto y preguntamos por él literalmente en todos los lugares donde podíamos. Y descubrimos que las personas a las que hizo daño son muchas más de las que pudimos abarcar en estos 14 días. Hagámonos una pregunta. ¿Cuántas personas buenas y sinceras de Chequia y Eslovaquia enviaron dinero solo con el deseo de ayudar a los niños? Pero bastó con un solo psicópata para destruirlo todo. Traicionó su confianza, arruinó la comunidad, se apropió del dinero y destruyó vidas. Las vidas de niños inocentes que, al principio, veían en él una esperanza y luego simplemente huyó. Y hoy, aparece en los medios como un supuesto experto, da conferencias sobre las llamadas sectas peligrosas y se ha convertido en la cara checa de una red extremista anticulto. Pero el problema es que Yal no es una excepción, es el ejemplo típico. Todos los activistas de esta red internacional anticulto de Dworkin, con su ideología extremista y terrorista, desde Yal hasta el propio Dworkin, presentan los mismos rasgos psicopáticos: violencia, difusión del odio, persecución, terror y destrucción de vidas mediante la manipulación y el deseo de poder. Y lo más hipócrita de todo es cómo se presentan, como si estuvieran luchando contra las sectas, como si protegieran a la sociedad de amenazas. Pero, ¿tienen algún respeto por los derechos y libertades de las personas? Dicen que se preocupan por los niños, que los protegen. Pero basta con mirar lo que hacen en realidad. En África, Yal hacía exactamente lo mismo que hoy hace en Chequia. Solo cambió el escenario. Hace algunos años era la lucha contra la pobreza. Hoy es la lucha contra las sectas. Pero la esencia de sus acciones sigue siendo exactamente la misma: destruir vidas humanas bajo eslóganes bonitos. Hoy, siguiendo el ejemplo de los nazis, elabora listas negras, difunde acusaciones falsas y siembra odio contra personas inocentes. Y esta inclinación suya hacia el nazismo ya la mostraba hace más de 10 años, cuando quemó una bandera de Israel en la plaza frente a una sinagoga. Por eso, ya en el primer documental, lo comparé con Alexander Dworkin, porque fue precisamente este psicópata quien desató en Rusia una ola de persecuciones y ataques contra numerosos grupos minoritarios en Rusia. Y es por culpa de él que hoy, en Rusia, se reprimen cada vez más los derechos humanos fundamentales. Además, Dworkin es una persona con diagnósticos psiquiátricos confirmados. Y ahora miren otro rostro de la red totalitaria de Dworkin. Irina Kremenovska, una activa seguidora de Dworkin en Ucrania. En el pasado, torturaba cruelmente a los perros e incluso llegó a declarar que el sufrimiento de los perros es una sinfonía para sus oídos. Y ahora recuerden lo que contó Joseph, como Yal envenenaba perros directamente en la calle. También recibí una queja del presidente de la calle, que vivía allí. Me dijo que Yal tenía algún tipo de medicamento que colocó en la carretera, y cuando llegué por la mañana, vi más de 10 o 20 perros muertos. Así que no sé qué tipo de sustancia les dio.
Como se suele decir, Dios los cría y ellos se juntan. Por eso Yal menciona regularmente a Kremenovska en sus videos. Todo esto no hace más que confirmar que todos los activistas de esta red actúan siguiendo un mismo patrón, y Yal claramente está vinculado con ellos, retórica, organizativa e ideológicamente. Lo mismo vemos en Estados Unidos, con personas como Steven Hassan y Rick Alan Ross, a quienes ya mencionamos en el primer documental. Ambos fueron participantes activos de la organización anticulto Khan, que terminó en bancarrota tras una serie de procesos judiciales. Y la causa fueron precisamente las acusaciones de desprogramación forzada. Por orden judicial, Ross fue obligado a pagar más de $3 millones a las víctimas. El tribunal reconoció violaciones de derechos humanos, violencia y una intromisión ilegal en la vida privada y familiar. Y Yal hace exactamente lo mismo. Después del estreno de nuestro primer documental, muchas personas se pusieron en contacto con nosotros cuyas familias y relaciones habían sido destruidas por Yal. Manipulaba a sus seres queridos. Les llamaba y escribía incluso en plena noche. Se metía en su vida personal. Yo mismo lo viví. Así que sé muy bien la perversidad con la que este psicópata puede invadir tu intimidad. Este es el verdadero rostro de toda esta red extremista anticulto. No se trata de protección, sino de la destrucción de personas. Y no solo sufren aquellos a quienes ellos señalan con el dedo. Su influencia destruye la salud mental de todos los que los rodean. África es un ejemplo claro. Han pasado ya 4 años, pero la gente todavía lo recuerda como si hubiera sido ayer. Toda la ciudad sabe lo que hizo Yaqub Yal. Y créanme, no les es indiferente. Solo piensen, si una persona está mentalmente sana, ¿acaso disfruta causando sufrimiento a otros? ¿Es capaz de cometer semejantes atrocidades? Ni siquiera los animales actúan así. Pero aquellos que se esconden detrás del lema de la lucha contra las sectas y que en realidad solo difunden la ideología extremista y terrorista de Alexander Dworkin, sitúan este mismo comportamiento en el centro de su trabajo para alcanzar sus objetivos. Por suerte, hay buenas noticias. Ahora se está hablando de esta red a alto nivel en Estados Unidos. En mayo de 2025, se reunieron en un foro en Washington tanto representantes de la sociedad civil como funcionarios del gobierno. Con el apoyo de círculos oficiales de los Estados Unidos, se hizo una exigencia clara: iniciar una investigación internacional de la red anticulto, llevar a sus miembros ante la justicia penal y aplicar sanciones contra todos los que encubren esta actividad criminal, incluidos los llamados expertos y agentes de influencia dentro de las estructuras de poder. Y nosotros apoyamos de forma unánime esta exigencia de Washington. ¿Y cuál es la situación en Europa? Todos recuerdan bien el caso de un fiscal europeo que se levantó para defender los derechos y libertades de las personas, que protegió la seguridad pública e inició una investigación sobre esta red extremista, incluido el depredador del que hablamos en este documental. ¿Y qué pasó al final? En solo unas semanas aparecieron más de 400 artículos difamatorios en los medios, y es evidente que estos artículos estaban ideológicamente vinculados a la red de Dworkin. El resultado, el fiscal general de ese mismo país, en lugar de defender la ley y la democracia, cerró toda la investigación. No se puso del lado de la ley, se puso del lado de esta red de maníacos. En esencia, les dio luz verde a los sádicos, permitiéndoles seguir con su actividad destructiva sin castigo, y castigó precisamente a quien actuó con honestidad. Vemos que se desarrollan escenarios similares en otros países. Por ejemplo, en Rusia, el fiscal general inicia el proceso para declarar al movimiento Alatra como una organización extremista, o en Ucrania, donde se abren causas penales basadas en los informes falsos de su agente Kremenovska. Entonces, me hago una pregunta. ¿Qué motiva a esos fiscales? ¿Están sirviendo conscientemente a esta red o simplemente tienen miedo? ¿O hay alguien que los está chantajeando? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? Esta es la verdad sobre la estructura de la que Yal forma parte. Toda persona sensata está del lado de los niños y del futuro, pero precisamente personas como Dworkin en Rusia, Kremenovska y Sviatogor en Ucrania, Ross y Hassan en Estados Unidos, Yal en Chequia y otros activistas de la red anticulto solo traen dolor y sufrimiento a los niños. Y por eso la sociedad no debe tolerar la actividad de tales extremistas, porque su ideología, llamada anticultismo, es tan destructiva como el nazismo. Y por eso debe ser prohibida a nivel internacional.
Por eso apoyamos plenamente la demanda expresada en el Foro de Washington. Porque, como participantes de Alatra, somos personas que siempre hemos estado y seguiremos estando del lado de la verdad, la libertad y la democracia. Porque hoy vemos cómo el mundo a nuestro alrededor está cambiando rápidamente. Y como ya hemos dicho hoy, a pesar de que la historia de Yaqub Yal en África es absolutamente atroz, este documental merece un final positivo. Y para mí, ese final es un recordatorio de lo importante que es no perder la fe en el ser humano. Porque, a pesar de todo el mal y el dolor que ocurre en el mundo, a pesar de que existen parásitos que se alimentan del sufrimiento ajeno, todavía hay personas que traen al mundo humanidad, cuidado y preocupación por los demás. Personas que no buscan culpables, sino soluciones. Personas que no esperan a que alguien más arregle las cosas, sino que empiezan por sí mismas. Y justamente estas personas son hoy la mayor esperanza para el futuro de nuestra civilización. Cada uno de nosotros tiene una elección: callar o hablar, cerrar los ojos ante el mal o enfrentarlo, destruir o ayudar. Y nosotros ya hemos hecho nuestra elección. Estamos del lado de la verdad, del lado de la vida, y nunca retrocederemos.